ustedes ya se dieron cuenta, están los psicólogos Roberto Balaguer y Alejandro de Barbieri, acompañado virtualmente por la licenciada Mónica Rodríguez Salvo desde la Argentina. Formalmente, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué placer poder darle este broche de oro, ¿no? De cierre a esta jornada tan importante de reflexión facilitada por este tercer Congreso de Aprendizaje Socioemocional que tengo el placer de compartir desde su primera instancia. Así que qué lindo, gracias por la invitación y bienvenidos a todos a esta charla, a este espacio de reflexión, a este espacio nutritivo, junto a estos dos líderes de lo que es lo socioemocional. Así que quiero darles la bienvenida a todos y me gustaría, si les parece, comenzar con nuestra primera reflexión para este espacio de esta tarde, que tiene que ver con algunas ideas sobre lo que ha sucedido en nuestra humanidad, ¿no? En los últimos tiempos, estos terremotos, estos quiebres que yo llamo y denomino en lo que es el desarrollo humano. Hace algunos años fuimos sacudidos por todo lo que tuvo que ver con el COVID y las profundas transformaciones que esto trajo no solamente al mundo de educación, sino a todos nuestros mundos, a todos nuestros universos, y que fue un catalizador, ¿no? De muchísimos cambios, de profundas transformaciones, que nos ayudó muchísimo en naturalizar el uso de las tecnologías en las aulas y demás. Y ahora en este momento estamos atravesando por otro quiebre transformacional en la humanidad que tiene que ver con la inteligencia artificial. Así que me gustaría preguntarles a Ale y a Roberto en este contexto, ¿cuál creen ustedes que es precisamente el rol de lo emocional en estos contextos tan atravesados por la tecnología y en estos profundos cambios de la humanidad? Wow, está bravísima esa. ¿Cómo estás, Mónica? Gracias, Enrique y todo el equipo. Y Mónica, bueno, Roberto, compartimos muchos años juntos de trabajo. Somos vecinos. Yo estaba en casa en la estufita y le mando un WhatsApp. Roberto, ¿ya saliste? No, bueno, me pasás a buscar. Así que a pesar de ser colegas, somos amigos y es un chiste. Y nos queremos y claro, y cada uno hemos construido, hemos dado un montón de charlas juntos, así que, y hemos compartido también este espacio, así que, y con Raquel también, tantos años de trabajo. A ver, lo que se me ocurre de tu pregunta, Mónica, es lo siguiente. Creo que de la pandemia quizás nos enseñó cosas que habíamos olvidado, por ejemplo, la importancia de los vínculos, que el ser humano es irreemplazable, que el docente es irreemplazable. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, seguro Roberto debe tener más datos o más información, pero sí puedo decir que la pandemia demostró que el ser humano es irreemplazable y el docente es irreemplazable y el papá también. Entonces, bienvenida a la inteligencia artificial que reemplace humanos en tareas inhumanas. Pero también la inteligencia artificial nos demostró que si más humanos somos, cuanto más humanos podamos ser, empáticos, educación emocional, comprendiendo el dolor del otro, acompañando, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, entonces más difícil de reemplazar vamos a ser, ¿no? El tema es que capaz que, yo no hablé con Enrique, pero ponerle que Enrique haya puesto 10 robots profes clones acá. Veo que es más barato y todo, ¿viste? Te ahorras un montón, no hay que pagar nada, de GI, BPS, no hay que pagar nada. Entonces, ¿qué hacemos con los profes? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es un robot y cuál es humano? Y a veces los profes, de hecho, Gonzalo Frasca siempre cita a alguien, que ahora no me acuerdo el nombre, es una barbaridad la frase, pero es espectacular. Él dice, si el profesor puede ser reemplazable por un robot, debería serlo. Es un poco fuerte la frase, pero es interesante. O sea, quiere decir, nos interpela, ¿no? Que si lo que hacemos es automático, ¿no? O no es creativo, no es dinámico, no se transmite la humanidad, entonces ahí bienvenida a la inteligencia artificial. Pero creo que estamos en una época
súper linda para tomar lo bueno, ¿no? de estas crisis, como tú nombrabas, Mónica, pero ser más humanos que nunca, ¿no? Ser líderes y docentes humanos, ¿no? Cuando vos sos humano y acompañás el dolor del otro, esa experiencia la persona se la lleva para toda la vida. Tuya, Héctor. Bueno, de vuelta un gusto estar acá, un gusto estar con Ale, con Raquel, tantos años, y un gusto estar en este tercer congreso, que bueno, que es un éxito, ¿no? Uno recordando lo que fue el primero, la evolución del primero a es un abismo, así que aprovechar esta oportunidad para mencionarlo y con toda la gente que empuja atrás, ¿no? Que es una cantidad de gente impresionante y bueno, y que tiene las malas ideas de invitarnos a cerrar esto, ¿no? O sea, siempre se puede mejorar, pero bueno, ok. Debe ser una casualidad. A ver, yo pensaba que con esa pregunta tuya, Mónica, tan interesante y tan actual, yo empecé investigando sobre Internet allá por finales del siglo pasado. Algunos de ustedes capaz que no habían nacido. Es un chiste también, igual que, ¿no? Y en aquel momento a mí lo que me interesaba era tratar de entender, porque quizás lo vi bastante rápido, cómo Internet nos cambiaba nuestra manera de pensar, nuestra manera de vincularnos, nuestra manera de socializar, nuestra manera de aprender, ¿no? Y hasta nuestras maneras de enamorarnos. De alguna forma el tiempo me fue dando la razón en cuanto a que iba a traer aparejado algo que era una máquina, ¿no? Que en aquel momento eran redes conectadas, computadoras con computadoras, ¿no? Estoy hablando de año 99-2000, y para un psicólogo hablar de eso era una cosa que mucha gente no entendía bien, me sugería ir a algún psiquiatra, ¿no? Lo cual era correcto, pero no por esa razón, digamos, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Siempre cuando la humanidad se enfrenta a determinados cambios paradigmáticos, como puede ser la inteligencia artificial, que además tuvo un crecimiento impresionante en muy poquito tiempo, aparece lo que se conoce en la historia de la tecnología como pánico moral, ¿no? Es decir, ese miedo primero a que nos saque cosas, ¿no? Y ese miedo a perder lo que muchas veces se denomina como lo humano, ¿no? Y ahí me parece que es súper interesante en esta instancia, y agradeciendo la pregunta, pensar en este contexto, ¿no? ¿Qué es lo humano, estrictamente, ¿no? ¿Cómo podemos definir lo humano? Y lo humano es digamos, por lo menos desde mi perspectiva, es muchas cosas, pero entre otras, lo humano es la capacidad de generar herramientas. Nos volvemos humanos también a partir de la generación de herramientas. Herramientas como, por ejemplo, la primera, principal y tan utilizada en la educación como es el lenguaje, ¿no? Que es una herramienta que, de hecho, en el caso de la inteligencia artificial, de ChatGPT, es la base, absolutamente la base de todo el desarrollo. Ustedes saben que toda la inteligencia artificial se asienta sobre sistemas de lenguaje, que lo que hacen es anticipan y van juntando, aprenden como si fuera un niño chiquito, pequeñito, ¿no? Inmerso, cuál es la próxima, ni siquiera la próxima palabra, la próxima sílaba que puede venir y que sea la mejor de todas las opciones, a velocidades incalculables, como suele ser también nuestra mente, ¿no? Entonces, el pánico moral siempre nos ha acompañado, pero la historia también nos ha dicho que todo movimiento fuerte, tecnológico, todo cimbronazo, el libro, la imprenta, Internet, la máquina de vapor, genera ganancias y genera pérdidas, inevitablemente. O sea, no hay nada, cuando uno se mueve hacia adelante, ¿no? En la tecnología o en la propia vida, tiene que estar dispuesto también a soltar cosas, ¿no? Y a renunciar a algunas cosas. Algunas que tienen poco valor, y eso es fácil, lo más difícil es renunciar a aquellas cosas que sí tienen valor o supieron tener valor en algún momento. Y muchas veces lo que decía un gran filósofo de la tecnología,
un loco, lunático, totalmente poco querido por la academia, que fue McLuhan, ¿no? Él decía que todos esos cambios, en realidad, nada se iba perdiendo, se iban convirtiendo las cosas, ¿no? Y para seguirnos a la pregunta estrictamente en el contexto en el que estamos, quizás la inteligencia artificial, ¿no?, sea una buena oportunidad también para aquellos que quieran, ¿no?, poder indagar más en esto de las emociones, indagar más en maneras, ¿no?, de manejar y de expresarse mejor con las emociones, porque en definitiva, la inteligencia de cada uno de nosotros no es solo lo que tenemos debajo, digamos, del pelo, los que tienen pelo, ¿no? Sino que es también las herramientas que utilizamos, ¿no?, y los círculos sociales y todas las redes que tenemos sociales que nos permiten, frente a cualquier cosa, no decir, mirá, Ale, yo mucho de esto no sé, ¿vos qué opinás? Y me dice, y yo digo, bueno, y Raquel, ¿vos qué de tal cosa, no? O sea, nosotros no somos seres inteligentes aislados en el mundo, somos seres inteligentes en la medida que usamos inteligentemente las herramientas y usamos inteligentemente y con valores, y acá suena un poco feo, pero es usar en el sentido de el intercambio de la colaboración con los otros, ¿no?, y las inteligencias que aparecen por ahí distribuidas. Entonces, dicho todo esto, yo en general no me produce mucho miedo, ¿no?, pero eso es más personal mío, este tipo de cosas, porque creo que para algunos la inteligencia o las herramientas vienen a suplir, ¿no?, y en otros casos vienen a complementar y a potenciar. Es decir, en definitiva, ¿no?, y para cerrar esta pregunta, nosotros tenemos que seguir trabajando para que las eventuales preguntas que le hagamos a ChatGPT sean preguntas éticas, sean preguntas con valores y sean preguntas alineadas con esa emocionalidad y ese manejo de la misma que nos gustaría. Gracias, Ale y Roberto. Qué importante, ¿no? Todas estas reflexiones, porque hoy en día, y tomo algunas de las palabras que ustedes utilizaron en esta primera reflexión, el miedo, ¿no? El miedo que sentimos cuando llegan estos nuevos desafíos, cuando llegan estas nuevas tecnologías, y qué importante también ver la oportunidad y también de entender, hoy que hemos estado todo el día reflexionando juntos por una educación diferente, ver las oportunidades que también estas nuevas tecnologías pueden atravesar y pueden ofrecer en términos de generar los espacios y los tiempos para que justamente los educadores podamos poner el foco en lo que justamente cambia la vida de las personas, ¿no? Que es el desarrollo precisamente de las habilidades, las capacidades sociales, emocionales, demás. Y pensaba el otro día los que trabajamos y los que acompañamos equipos y trabajamos y creemos en el poder transformador de las habilidades socioemocionales en educación, la gestión emocional, el desarrollo de los valores como la resiliencia, la solidaridad, el abrazar la diversidad. Hemos visto y hemos vivenciado profundos cambios, ¿no?, en aquellos grupos humanos con los que nos toca trabajar. Pero quería preguntarles a Ale y a Roberto si nos pueden compartir desde su experiencia personal y profesional, ¿qué experiencias transformadoras han vivido ustedes en relación al desarrollo de estos valores, ¿no? Hablamos de la resiliencia, de la colaboración, del trabajo con otros, de la empatía, del saber acompañar. ¿Cuáles han sido aquellas experiencias que han transformado sus vidas y sus carreras en relación a estos valores? Bueno, está lindísima la pregunta porque nos obliga a hacer un repaso de nuestro trabajo y de nuestro camino, ¿no? Veníamos charlando en el auto con Roberto, yo no tengo consulta ahora, no me dedico a la psicología clínica, me dediqué durante muchos años, pero cuando empecé a publicar los libros y a dar charlas o dar capacitaciones, empecé a dedicarme a lo preventivo, ¿no? Entonces eso para mí fue una experiencia transformadora, justamente ver de que teníamos que hacer más talleres con docentes y más talleres con las familias para que haya menos pacientes, no para que haya más. La pandemia
entregó a las familias, ¿no? Chiquilines que en años claves para su formación personal, los papás no tenían, ya no las tenían antes las herramientas, ¿no? Y aparte con la angustia de la pandemia o haber perdido un trabajo, eso sin duda que impactó mucho más, así que eso fue otro aprendizaje de la pandemia. Así que esa fue una experiencia transformadora para mí, poder justamente aportar la psicología desde la prevención y llegar donde a veces no se puede llegar, porque si dejamos la salud mental o la salud emocional a una consulta psicológica y tenés que pagar una consulta, termina siendo elitista el acceso a la salud mental. Yo ayer estuve en el barrio Unidos, entre el Cerro y La Teja, hice un videito con doña Rosita, que es la cocinera del merendero, y me dijo, habló toda la charla encantada, cuando termina la charla me reconoció. Dice, ¿pero vos sos el que sale en la radio? Sí, pero yo crié a mis nietos gracias a lo que te escucho en la radio. Bueno, para mí no puede haber alegría más grande que llegar sin saber a una persona en un contexto que haciendo salidas en radio llegase a una persona que tiene 3 nietos, crió a sus hijos y ahora está criando a sus nietos. Entonces eso le da mucho sentido a mi vida, ¿no? Como una experiencia personal. No quiere decir que la terapia no se precise, ¿no? Mi mujer es psicóloga, mi hija está estudiando psicología, mi hermana, amo la psicología, pero no confundir psicología con psicoterapia, ¿no? Cuando hablamos de educación emocional, hablamos de hacer llegar, ¿no? Todas estas habilidades a todos, ¿no? Los docentes, los psicólogos, los psicopedagogos, los psiquiatras, los comunicadores. Se precisa mucho adulto, ¿no? Pero adulto sin rabietas. Y un adulto con rabieta no puede ayudar a que los chiquilines gestionen las emociones. Y estamos todos crispados, todos enojados, ¿no? Si la gente cuestiona la idea del otro, es un escándalo. ¿No les ha pasado eso? Y en cambio, yo no soy mis ideas. O sea, hay gente que es de Nacional. Yo soy de Peñarol, hay gente que es de Nacional y es bien. Lo aprendí con Roberto. O sea, pero podés tener ideas políticas, ideas religiosas, ideas sociológicas, no importa. Pero yo no quiero perder la amistad de Roberto porque él diga que Suárez es mejor que Forlán y yo digo que Forlán es mejor que Suárez. O sea, eso es una tontería china. Las ideas no soy yo, ¿me explico? En cambio, el adulto frágil, el adulto crispado, confunde su identidad con sus ideas. Entonces ya no podemos hacer ningún intercambio. ¿Viste lo que puso Furano en las redes, ¿no? Que hablaba Roberto, ¿no? ¿Viste lo que puso Furano, lo que puso Mengano? Y no manejamos con eso. Así que, no sé si respondí, Mónica, tu pregunta, otra anécdota que quiero contar, que me la anoté acá. Bueno, eso a nivel de la trayectoria de salir a hacer prevención, ¿no? Para que haya menos pacientes, no más. Y sobre todo ahora con la revolución del colibrí, que estamos incorporando grupos, ¿no? Con EPSU, talleres grupales, para justamente generar comunidad de vida y hacer prevención de suicidio, ¿no? Solo en ACE Candelones hay 1.700 personas en lista de espera y solo en 5 meses en la revolución del colibrí nos llamaron más de 1.000 personas. En este momento tenemos 150 psicólogos en todo el país atendiendo gratis. 4 encuentros. Uruguay, se puede. Psicólogos generosos, me explico, que están donando su tiempo, ¿no? Para ayudar a gente que no puede pagar. O sea, es tangible, es concreto. Yo me emociono todos los días cuando veo el intercambio grupal. Y lo otro, 2 cositas. Roberto nombró el lenguaje. Estuve en un auto, bueno, no digo el nombre, pero no importa, puede ser cualquier colegio. Pero en este caso era un auto. Chiquilines de 15, 16 años. Me invitaron a hablar de salud mental. Y les pregunté a los chiquilines cuál era el último libro que habían leído. Levanta la mano un pibe, era 15 chiquilines, 16, 17. Fue una charla súper linda. Levanta la mano uno y me dice, ¿cuál? Pateando lunas. Todo contento. Así que lo había leído 8 años, puede ser, 10 años, ahora no me acuerdo. O sea que un chico que hacía 8 años o hacía 10 años, el último libro que había leído. Entonces, el tema del lenguaje, que Roberto lo nombró con ChatGPT, es fundamental. Porque Wittgenstein decía, el límite del lenguaje es el límite del mundo. Si tu lenguaje es limitado, tu mundo es limitado. Entonces, el que no lee es un animalito que está por ahí. Yo soy muy fanático del libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, esta mujer que estuvo hace poco en Uruguay, acá en la Intendencia de Montevideo, que se le dio un premio y todo, ¿no? Y ella dice, a contrapelo de que el libro va a desaparecer, ¿se acuerdan? Bueno, hay todo un revival del libro, de los libros y de la importancia que tiene para la educación emocional, ¿no? Leer y comprender. De 100 suicidios, 80 varones. De 100 libros que compran, 80 mujeres. Así que ahí también tenemos el tema género, me explico, de cómo nos cuesta más
a los varones comprender o leer o tener un vocabulario que nos permita gestionar las emociones. Bueno, por ahí. Quería agregar Nunca sé cuántos a la minutos tenemos pregunta. cada uno, así que estamos tirando. Yo tampoco. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. ¿Vamos Y bien? tenemos Que Mónica nos a coachee. Mónica, que no solo coachea, sino que pregunta perfectamente. No, se me ocurrió cuando habló él de lo que los chiquines leen, agregar a lo de Mónica, que el dato de que en China se está limitando las horas de Internet para los niños. Vos sos el Que decía Mónica. ¿Viste? Por eso tenías apagado el micrófono. Era por eso. Ahora entendés. Bueno, vuelvo a tu pregunta, Mónica. Somos amigos igual. Pero los dos son de Peñarol. Ese es el problema. Eso es porque los dos son de Peñarol. ¿No? Primero, digo, para seguir con ese tema, lo de Suárez y Forlán. Él va al club de Luis Suárez. Quiero que sepan. No va al de Forlán. Después, yo le voy a pedir un aplauso para la actitud y todo lo que él ha generado con esto del colibrí. Realmente creo que... Muchas gracias. Parece que no solo hay que tener, digamos, mucha empatía y mucho sentimiento de solidaridad, sino también poder tener el tiempo para organizar eso. Así que... Pero yo le voy a decir algo que ustedes no saben y ahora se lo voy a confesar a Roberto. Yo hace poco tuve una discusión con un periodista en un programa de radio, fea, es público, así que no pasa nada, y Roberto me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje. Me dijo, Ale, te escuché, te felicito por tu calma, me dio un feedback, así que por eso hoy le pregunté, ¿venís? Pasamos a buscar porque se lo quería agradecer en persona, ese gesto humano súper lindo. Gracias. No es posta, de verdad, no. Claro, a veces hagas un chiste y no se sabe cuándo estás hablando en serio. Cuando... Los tenemos mal acostumbrados, ¿viste? Esto es en serio, gente. Tienen que llorar y cosas. Lo parió, ¿no? Están trabajando a full las emociones, ¿no? ¿Eh? Están trabajando a full las emociones. Bueno, es lo que nos interesa. Todavía no, estamos llegando, de a poquito. Pero, bueno, dicho eso... Felicitaciones a Ale. Felicitaciones, digo, Ale, con esta iniciativa del colibrí, que digo, qué importante, y mientras te escuchaba yo sigo de cerca la iniciativa, Ale, así que también van mis felicitaciones personales, y también digo, qué importante que son aquellas personas, yo las llamo también como personas catalizadoras, ¿no? Aquellas personas que, como en el caso de Ale, y muchos otros casos que conocimos hoy gracias a este congreso, a este tercer congreso. Digo que importante aquellas personas que unen desde el hacer para el otro, ¿no? Y vos mencionabas, Ale, la cantidad de personas que precisamente profesionales que se han sumado a la iniciativa donando su tiempo, su energía, y digo qué importante que alguien sea como canal para este tipo de acciones, ¿no? Porque son las acciones verdaderamente que impactan en nuestra sociedad. Bueno, a ver, contanos entonces, Roberto, ahora... Ya que aprovecho un segundo, ya que están pasando el chivo, que precisamos voluntarios. O sea, no son solo psicólogos, bueno. hay toda una red de voluntarios no psicólogos, maestros, profesores, médicos, abogados, que están también ofreciendo sus dones, así que entran a la página o me escriben y con gusto a las órdenes. Muchas gracias. Cada uno haciendo su parte. Sí, como el colibrí. Bien. Bueno, y contestando a la pregunta tuya de experiencias transformadoras, yo tengo algunas, pensé algunas, ¿no? Una para mí importante en mi formación fue irme a Estados Unidos hace ya muchos años, más de 30 años, y la experiencia sobre todo no era, digamos, la experiencia hoy de viajar o ir a estudiar al exterior, que tenés WhatsApp, que seguís en contacto con tu grupo, que estás con las redes sociales. Ahí estabas desconectado, podías hablar una vez por semana una llamada de larga distancia de 3 minutos y más vale que cortaras porque si no tu presupuesto de comida se iba a ver afectado. Y fue una experiencia realmente interesante
por todo lo transformador en mi manera de ver el mundo, de pensar en relación no solo a la psicología, que para mí fue un cambio, y después esa experiencia, después cuando yo volví al Uruguay, me pasó lo que nos pasa a lo que le ha pasado mucho, y lo he escuchado mucho a lo largo de todos estos años, la dificultad que había para poder como, digamos, traer eso nuevo, reinsertarlo en estructuras que a veces en Uruguay, ¿no? son como bastante, digamos, cerradas y rígidas, ¿no? Pero más allá de eso, en ese camino, ¿no? Yo fui encontrando mucha gente, incluso también en un momento yo me quedé, ustedes no sé si se acuerdan, porque de vuelta eran muy chicos todos ustedes, pero ese sí es un chiste. Viste que no saben bien, no los tenemos bien. Yo me quedé, tuve 3 días varado en Nueva York con un vestido de traje, porque en Panam fue de los últimos vuelos de Panam, y yo había ganado la beca Fulbright y tenía que viajar de traje por las dudas que me hicieran el upgrade a primera. Ni siquiera tuve el upgrade a primera, quedé varado en Nueva York 3 días a lo Tom Hanks en el aeropuerto, y ahí tuve la suerte de conocer a alguien que yo, como viajaba con una guitarra, alguien se me acercó y me dijo, ¿vos sos fulano? Le dije, no, pero empezamos a hablar, ¿no? Y resultó que ese fulano se había ido con una beca parecida hacía muchos años, se identificó seguramente con mi cara de pánico en aquel momento, de estar solo, no saber qué hacer, y yo terminé estando en la casa de él 3 días, ¿no? En Queens, mientras mi avión siempre salía tarde, era tipo el día de la marmota, pero versión aeropuerto, salía siempre tarde, se llenaba y yo me quedaba, salía siempre tarde, se llenaba y yo me quedaba, hasta que un día salió en hora y yo llegué a Estados Unidos. Obviamente no había nadie esperándome, porque nadie me esperaba 3 días, ¿no? En el aeropuerto. Ahí me encontré con un profesor también de la universidad, mientras buscaba las valijas, que me terminó llevando a la universidad con su señora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el camino me he encontrado con mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Y allá, ¿hay foco para enfocar al señor Enrique Morrone? ¿Tenemos algún foco? No estaba pensado esto, ¿eh? Pero ese señor también, siempre lo digo, se lo digo a él y lo digo públicamente, yo soy súper agradecido a Enrique por 1000 cosas, pero sobre todo también en lo profesional, porque él me abrió una cantidad de puertas y para mí es, digamos, además de un amigo, ¿no? Alguien que yo admiro y valoro y quiero mucho. Así que quería decirte la cara. Y además lo sabés. Y además es de Nacional. Somos 2 de Nacional. Bien. Todo fue un engaño, es un curso de deconstrucción. Todo eso era para el final, lo importante era el final. Pero entonces, las experiencias a veces son de lugares, ¿no? Pero en general las experiencias son con otros, ¿no? Las experiencias transformadoras son con otros. A veces en los lugares más insólitos, en un aeropuerto, ¿no? En 2 aeropuertos conocí 2 personas que me ayudaron mucho, y después a lo largo de la vida, en muchas otras situaciones, conocí gente, ¿no? Y creo que esa capacidad del otro de ponerse en el lugar de ese que uno ve que está en aprietos, poder hacer eso, hacer ese ejercicio, ¿no? De a veces abstraernos de todos nuestros mambos, todas nuestras cosas. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Si no querés hacerlo por los otros, pensá que si lo haces es una de las cosas que trae más beneficios para tu salud mental. Así que si no lo haces, digamos, de solidario, por lo menos hacelo de egoísta. Eso es un chiste también. Pero es cierto. Roberto, quería tomar esto también que nos compartías de esto del hacer por otros y con otros, que tanto habla de nuestro cerebro social, ¿no? Que tanto estamos descubriendo a través de los estudios y las neurociencias y demás. Pero también quería tomar como esta palabra que usaste al final, que es como el ejercicio, ¿no? Y digo, cuando hablamos del desarrollo de la empatía, como estos ejemplos tan
tan claros, ¿no?, que nos compartías de tu vida y de tus experiencias, cuánto más preparados estamos cuando tenemos ese músculo de la empatía desarrollado, ¿no? Digo, cuando estamos atentos, cuando estamos presentes, porque mucho se ha hablado durante el día de hoy de esto de la importancia de estar presentes, y la realidad es que uno puede ver a ese otro que necesita una mano, que necesita una ayuda, como en el caso de Ale, que nos contaba de esta iniciativa tan linda del Colibrí. Digo, cuán importante es que estemos presentes para poder ver a ese otro, ¿no? Y digo, qué importante es que podamos pensar en nuestras escuelas como espacios para desarrollar ese nivel de conciencia y darle a los chicos las herramientas para que verdaderamente estén atentos y puedan estar pendientes de lo que es el cerebro social y esto de ayudar a otro. Así que gracias por compartir estas experiencias. Y durante el día de hoy, durante toda esta jornada, hemos escuchado a oradores de lujo compartiendo sus experiencias, compartiendo sus proyectos desde lo multidisciplinario, ¿no? Porque hemos tenido desde la mirada de las intervenciones del yoga en poblaciones vulnerables, como puede ser la cárcel, demás, y digo, qué nutritivo todo esto. Y hemos escuchado muchas ideas y muchos marcos de implementación de lo que es lo socioemocional, pero quería traerles la reflexión y la pregunta de cuando hablamos, digamos, de lo que es el desarrollo y la formación de las capacidades sociales y emocionales. Me gustaría ahora como cambiar la mirada para que nos compartan ustedes en su experiencia cuáles son las cosas que no debemos hacer, ¿no? Hemos escuchado durante todo el día un montón de ideas nutritivas sobre por qué caminos ir, cuáles son las cosas que están funcionando, cuáles son las investigaciones, inclusive en Uruguay, que nos contaban hoy por la mañana y demás, pero digo, desde su mirada, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Cuáles son esos lugares donde no debemos ir cuando pensamos en la educación emocional? A ver, hay una profesora, Ana Inés Balsa, que investigadora de la UEM, hizo una investigación muy buena sobre centros educativos y salud mental, con 3 años, salió en búsqueda, no sé si lo leyeron, si no le paso el link a Enrique, que no sé cómo se pasa el material después, muy interesante, y ella encontró lo siguiente, o sea que, y yo cuando voy a centros educativos públicos y privados, que recorro todas las semanas, les digo lo mismo, pero tenemos que tener la humildad de aceptar qué es lo que no sabemos hacer, porque a veces te encontrás con liderazgos, me explico, egoístas, ¿no? No un liderazgo sano, colaborativo, sino un líder que está en un puesto, en realidad un jefe, ¿no? Como dice Baliño, no un líder que quiere justificar lo que hace, y no un líder que revisa lo que hizo y dice, che, hace 10 años, ¿no?, que estamos con esta problemática, en el bullying no le estamos embocando, o en esto, ¿no?, y la educación emocional tampoco, ¿qué podemos hacer distinto? Y lo que ella encontró es lo siguiente, que aquellos centros educativos que tenían un marco normativo claro, y profesores que llevaban adelante, ¿verdad? El celular va en la mochila y apagado, y si está prendido, distintos tipos de sanciones. Hay distintos liceos que tienen distintos reglamentos para esto, ¿no? Yo, en el Liceo Jubilar, por ejemplo, que estuve hace poco, el celular no se utiliza ni en el recreo, ¿no? Que al principio hasta a mí me pareció, ¿viste? Dije, uy, pero me explicaron, mirá, lo hacemos para favorecer esto de las habilidades socioemocionales, ¿no? O sea, para el encuentro, el diálogo, jugar, compartir, ¿no? Un poco lo que tuvo que hacer Roberto en el aeropuerto solo, ¿no? Encontrar a alguien, ¿no? Encontrarse con una mirada, ¿no?, empática que pudiera ayudarlo, ¿no?, a encontrar una salida. Entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer es seguir sin involucrar a las familias. O sea, involucrar a las familias es clave. Ahora, y una cosa que me parece que pasa mucho es que a veces no somos creativos a la hora de involucrar a las familias. ¿Me explico? Porque yo me aburría, la semana pasada me pasó lo mismo, con un director que con mucho cariño y un tipazo, después nos escribimos y todo, pero siempre, no, lo que pasa es que vienen siempre los mismos y los que no precisan, ¿viste? No sé si se han cansado de escuchar eso. Bueno, ¿cómo hacemos para que vengan, los que vengan no sean los mismos? No, tenemos que hacer un WhatsApp, tenemos que hacer híbrido, ¿no? Tenemos que dar una charla con un disertante que tenga un estilo de comunicación distinto o con un PowerPoint, no sé. Algo tenemos que hacer para justamente involucrar a la familia, porque esto es algo clave que Ana Inés Balsa encontró, de que cuando se involucran las familias, también el docente está menos solo.
Si no, el docente está por un lado solo, las familias por otro lado solo. ¿Viste la típica? Las familias se quejan lo que los docentes no hacen, los docentes se quejan lo que no hacen los padres y lo que deberían hacer. El chiquilín tendría que venir educado de casa, pero no va a venir, salvo excepciones. Entonces, mientras no va a venir, sobre todo profesores de secundaria les rechina más esta idea, maestras son más empáticas. Acá hay dos profes que no, ahora no los veo, pero que estuvimos charlando con ellos ahí el otro día que estuve en el liceo, porque uno de los planteos de Educar sin Culpa es que si los padres no educan y los educadores tampoco, el niño queda huérfano. ¿Huérfano de qué? Huérfano de las habilidades socioemocionales que decimos que precisan. La mirada, el diálogo, ¿no? Saber hablar, saber conversar, saber leer el lenguaje no verbal, ¿no? Poder tener paciencia para escuchar. Bueno, entonces me dijeron los profes, sí, no, Ale, nosotros no damos abasto. A veces no les gusta la idea, pero es porque sienten que yo les estoy diciendo que tienen que hacer algo más. ¿Entienden el nivel de burnout? Digo, no, yo no te digo que tengas que hacer algo más, te digo que la cara que tenés, que no podés más, es porque ya estás haciendo algo, me explico, que la familia debería hacer. Quédate quieto, salí de ahí, no, agarrar la fotocopia, anda a lavarte la cara, no puedes entrar así, sacate el gorro, vení, sentate, agarra la fotocopia, devolverle la fotocopia a Magela, a ver si la encontrás, si podés, volvé, mejor no vuelva. Bueno, ¿cómo me salió? Y bueno, y estuve divertido, pero en el diario trajín de los docentes es muy difícil. Entonces, incorporar a las familias es clave, porque si no, uno por el otro en la casa sin barrer, ¿no? Y aparte el docente queda solo, sigue quedando solo. Así que esa es una de las cosas que me parece que tenemos que hacer. O sea que lo que no hay que hacer es seguir trabajando solos, ¿no? Generar alianzas con las familias y con normas claras, ¿no? La función normativa clara, institucional, ¿no? La preocupación, si es por el uniforme, si es esto que no se dice. El otro día estuve con chiquilines de 15 años, disculpen por lo que voy a decir, están grabando, pero es una práctica educativa. Estuve con chiquilines de 15 años y entonces me dice el chico, lo que pasa, Ale, que yo sé que él no es gay, ¿entendés? Yo sé que él no es puto, ¿entendés? Este no es puto, no es gay. En una clase con la directora, ¿no? Entonces le digo, discúlpeme, señor, usted no puede hablar así. Y la miré a la directora, ¿viste? Para ver si intervenía, porque ¿cómo hago yo eran chiquilines de 15 años. No, espere un poquito. Aparte, todavía podés ser, le dije. Parece que se asustaba un poco, ¿no? Porque se ve que lee la problemático. Viste, que tenés 17 años, todavía podés ser, así que tranquilo. Y aparte, ¿cómo vas a decir que no es gay y que otro compañero sí puede ser y vos estás manifestando eso? Siguió, viste, en un estilo así, tipo, llamar la atención y dije, por favor, lo saca del aula, la directora lo sacó del aula. Al otro día me llamó para contratarme para dar clase a los profesores. ¿Podés enseñar a los profes a hacer eso? Lo que pasa es que, claro, los profes están tan cansados, yo voy una vez, ¿no? Y me voy. El diario trajín es más difícil de sostener, pero profe, que también tengan esta educación emocional incorporada para la función del apego, la función y también la función normativa de esto no se hace, esto no se dice, te dije que no se le pega al compañero, no se pellizca a la novia, me explico, te vi que la estabas pellizcando. Es involucrarse más, pero es fundamental porque los chiquilines la mitad de los suicidios del 2022 menores de 35 años. Los chiquilines precisan adultos referentes, adultos que disimulen. No estamos disimulando, se nos está notando demasiado el rayo. Como le digo siempre a los padres, disimulen, porque el botija quiere ser como vos. El futuro de tu hijo es tu presente. ¿Cómo va a querer crecer si esa es la carita? ¿Me explico? Si el botija dice, si crecer es quedar como quedó mamá, como quedó papá ahí, o sea, si ser adulto es eso, o sea, forever young, ¿me explico? Tiene 28 años y sigue embalando, me lleva, me trae, no señor, deja de balar. En Finlandia ya no balan, hay que poner Finlandia. En Finlandia no balan a los 15, o sea, pongan en palabras los afectos y regalémosle a los chiquilines un adulto en el cual se pueda apoyar. Fernando Sabater en el Banco de Educar. Y nos decía hoy Ale, hoy por la mañana que escuchábamos a Liliana González, ¿no? Hablando de este binomio familia-escuela, y precisamente cuánto tenemos que transitar en términos de dejar de vivir en dicotomías, ¿no? Que está la escuela por un lado, las familias por otros, y hablamos todo el tiempo de trabajo en equipo, y verdaderamente tendría que existir mucho más enraizado el trabajo en equipo entre la institución y la familia, como bien decías, ¿no? Roberto, ¿alguna reflexión con respecto a qué no hacer cuando hablamos de educación emocional? Ya le pasó a Roberto. Y es responsabilidad de los centros educativos
si el psicólogo no sabe hacer eso, pagarle un curso para que lo haga. Y no que se quede haciendo cosas para justificar lo que sabe. ¿Me explico? Porque a veces claro, el psicólogo dice, no, yo trabajo individual, pero es por lo que sabe. Y yo le digo a los directores, señor, el director es usted, no es más importante el psicólogo. Puede ser un crack, es una excelente persona, no sabe trabajar en grupo, no pasa nada, se le enseña. Porque si no, me explico, el psicólogo termina haciendo lo que él sabe hacer o lo que le queda más cómodo, pero no incorporando talleres, que es lo que más precisamos, justamente para vencer los prejuicios de salud mental y para que el papá escuche, y después el gabinete psicopedagógico. Un alumno no es un paciente. Bien, adhiero a todo lo que dijo Ale, no voy a repetir. Voy a tomar un matiz, una cosa que me pasó esta semana, ¿no? En una clase, en un momento, estaban chiquilines del liceo, el primer liceo, estaban haciendo determinada actividad, bla, 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 y en un momento yo ya les había dicho, bueno, que para esa actividad precisábamos básicamente silencio. ¿Para qué? Para escuchar a los otros, no porque a mí, digamos, me inquiete el ruido o la conversación. Era básicamente para que cada uno pudiera ser escuchado, que es una demostración de respeto y que ellos mismos la iban a recibir cuando ellos hablaran, ¿no? Y en un momento alguien que habló estaba con un acompañante terapéutico y yo le dije, flaco, ¿qué parte no entendiste de lo que yo te dije? ¿No? Termina y viene el acompañante y me dice, es la primera vez que alguien le habla así a él. Yo no lo conozco mucho y dije, se pudrió. Se pudrió. Lo frustraste, pobre. No, me dice, me he cansado de decirle a todos los profesores que si esto es una integración, que lo traten como tal. Y esta es la única manera de tratarlo como tal, como uno más. Y yo creo que acá, por lo menos buena parte o alguna parte o algún sector de la psicología en el ámbito de la educación nos hemos equivocado. Yo creo que hay que hacer mea culpa, nos hemos equivocado, hemos psicologizado muchas cuestiones, ¿no? Y entonces respondiendo a la pregunta muy brevemente, Mónica, de qué no debemos hacer, nosotros podemos entender las emociones, ¿verdad? Pero lo que eso no implica, bajo ningún concepto, justificar conductas movidas por esas emociones que terminen generando, ¿no?, en la propia persona o en los otros miembros de la comunidad educativa malestar. Porque la institución educativa, como decía Ale mencionando ese estudio de Balsa, hoy la institución educativa es el lugar princeps para la salud mental. Es el lugar privilegiado que tenemos para trabajar y eso implica, ¿no?, normas claras, ¿no?, lo que queremos, lo que no queremos, ¿no?, y hacia dónde tenemos que ir, con firmeza, con cariño y entendiendo toda la emocionalidad por delante. Entonces, yo creo que el gran riesgo, ¿no?, es no caer en esas justificaciones porque al chico le pasa, porque a ella le pasó, porque a Mengano tuvo tal o cual historia. Todos tenemos una historia. Suscribo y propongo cambiar el nombre de los liceos. Siguiendo el modelo del Plan CAIF, tendrían que ser centros de atención al adolescente y su familia. Ya está. Gracias por estas ideas y por estos recordatorios de los lugares y los caminos donde ya sabemos que no debemos ir. Y quiero para cerrar esta charla tan linda, agradecerles nuevamente, Ale, Roberto, por este espacio. Y me gustaría invitarlos a todos, les voy a compartir mi última pregunta, pero en realidad quiero invitar a todos los que están allí en el auditorio y también conectados online. Me gustaría que por un segundo cerremos los ojos y nos imaginemos un mundo donde toda la educación emocional, el desarrollo de las capacidades sociales y emocionales ya son un hecho, el desarrollo sostenido, como venimos abogando durante toda la jornada de hoy, de estas capacidades, ya es una verdad. Las leyes de educación emocional ya están implementadas en nuestros países y quiero pedirles que reflexionen sobre su propia biografía y también invitarlos a Ale y a Roberto en este pequeño ejercicio. ¿Qué hubiera sido diferente en nuestras vidas, en nuestras biografías, si hubiéramos estado
expuestos, si hubiéramos podido desarrollar estas capacidades desde una temprana edad, de manera sostenida, de manera medida, evaluada dentro del sistema educativo. ¿Qué hubiera sido diferente en sus vidas, Ale y Roberto? Bueno, como creo que tenemos un minuto, no sé cómo estamos de tiempo, voy a responder con una frase que quiero que sea un regalo para ustedes de Massimo Recalcati. Muchas cosas hubiesen sido diferentes. Acá lo dice Massimo Recalcati, miren, nosotros que hablamos tanto de la empatía. La empatía se ha convertido en la palabra de moda, junto con los conceptos de regla y diálogo. Yo no soy empático con mis hijos. No los entiendo, se me escapan, van más allá de mí. No son como yo, no viven como yo vivo, no tienen mi percepción de las cosas, pero a medida que los veo crecer tan diferentes, los amo, los contemplo y los admiro. También en su pereza indolente y en su apatía frívola. Mejor no ser empático, mejor sorprenderse y admirarse frente al secreto incomprensible del otro al que amamos. Ay, qué hermoso. Gracias, Ale. Qué lindo. Qué hermoso. Y Roberto, en tu vida, ¿qué hubiera sido diferente en tu biografía? Qué pregunta. Pasa que yo soy un volvedor compulsivo. Yo vuelvo a distintos momentos de mi vida, ¿no? Y trato de pensar, bueno, qué hubiera pasado. Es una especie de efecto mariposa, digamos, que está acá adentro, ¿no? Permanente. Y podría ir a muchos momentos distintos. ¿Y sabés lo que me pasa? Me pasa que en realidad, si fuera esos momentos y evitara, ¿no? Suponete que me diera alguna habilidad que me evitara hacer algún tropiezo o alguna cosa, no sé si hoy estaría acá, para empezar, ¿no? Porque yo soy, digamos, eso que era, ¿no? Eso que fui construyendo con toda la gente que me encontré en el camino, que fui construyendo con lo que no tenía, ¿no? Y eso me hizo esto que estamos acá hoy compartiendo, ¿no? Que te podrá gustar más, menos, te podrán querer más, querer menos, pero es la suma de lo que hubo, de lo que faltó, ¿no? Entonces, yo no, por más que uno diga, bueno, capaz que hubiera estado bueno evitarse tal cosa, la vida es bien compleja y muchos de esos golpes, ¿no? Muchas de esas cosas que te pasan son lo que terminan conformando, ¿no? ese carácter, ¿no? La resiliencia no es la capacidad, digamos, de hacer frente a las cosas lindas, sino justamente de hacer frente, ¿no? a todas esas cosas, algunas que pensábamos y otras que ni por asomo imaginamos que fueran a suceder. Querida audiencia, queridos participantes de este tercer congreso, Roberto Balaguer y Alejandro de Barbieri, acompáñenme en darles este aplauso. El mío es virtual, pero el de todos ustedes allí seguramente les acercará a ellos la calidez del agradecimiento por este cierre. Gracias por la invitación. Y